Pues desde hace algunos años se ha venido discutiendo mucho sobre el concepto de reconquista. De hecho, algunos historiadores hasta han llegado a negar que exista. Creo que usted ha publicado varios trabajos sobre esta cuestión y queríamos preguntarle, bueno, ¿qué sucedió en España pues, desde prácticamente el 716 a 1492? ¿Se puede hablar de reconquista, de restauración? Bueno, el debate actual sobre el término reconquista, no tanto sobre sobre la realidad histórica que hay detrás de la palabra, ¿no? Pero sí sobre el término, pues debe mucho, pues digamos, a las tensiones actuales, pues en relación, pues con el juego y al mismo tiempo también el choque, pues de civilizaciones, ¿no? Vamos a llamarlo así, que se da en España, pues prácticamente a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? Sobre el juicio que se hace en torno a lo que entonces pasó, pues, pero no sobre los hechos, que están bastante claros y que nadie discute, pues hay distintas interpretaciones y en función de eso pues, se considera que puede ser más o menos adecuado hablar de reconquista. Pero bueno, es verdad, uno de los principales argumentos que se emplea pues, para tratar de sustituir el término de reconquista, es decir, bueno, no es un término de la época, ¿no? Nadie habló en la Edad Media de reconquista, y es verdad, es como tantos y tantos términos, pues un término historiográfico, nadie hablaba en la época de las invasiones bárbaras, nadie habló durante el Imperio Bizantino del Imperio Bizantino, que nunca se llamó Imperio Bizantino, nadie habló de la Guerra de los 100 años, etcétera, 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 ¿no? Es decir, son términos que la historiografía pues, ha ido imponiendo con objeto de poder explicar procesos muy complejos y que se producen a través de épocas muy diversas, pero que tienen una cierta unidad, y esa cierta unidad pues, queda recogida en un término. ¿Es totalmente inadecuado el término reconquista? Pues desde mi punto de vista no, es decir, en la Edad Media no se emplea ese término, pero sí otros que no cuajaron en la historiografía actual, se prefirió el de reconquista, pero que eran también muy explícitos. Por ejemplo, se emplea continuamente el término de restauratio, restauración. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir reconquista más vuelta al orden anterior. Es decir, una conquista militar y además pues, el deseo y la intención de volver a un orden anterior. ¿A qué orden anterior? Pues al idealizado mundo godo, al idealizado mundo del Reino de Toledo, ¿no? Entonces, eso sí que está y aparece continuamente en la cronística y en los relatos y en los diplomas, en todas partes, ¿no? Entonces, no es inadecuado hablar de reconquista o restauración. Los que no les gusta nada reconquista tampoco proponen restauración, por cierto, a pesar de que ese sí que sería absolutamente contemporáneo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que más allá del debate ideológico, pues los términos que están firmemente asentados en la historiografía, pues tienen un porqué, ¿no? Tienen un porqué, no son caprichosos, ¿no? Y en ese sentido, pues a no ser que haya muy serias razones para cambiarlo por algo mejor, pues se deben mantener, ¿no? Y también el problema final es que nadie propone un término capaz de ser tan abarcador y tan explicativo como es el término reconquista, y que eso es lo que hace que se siga empleando muy mayoritariamente, pues tanto por la historiografía española como por la historiografía extranjera, internacional, cuando se refieren al fenómeno de la reconquista. Y siguiendo los debates actuales, sobre todo en la Edad Media española, es otro de los grandes debates que se plantean, es que a veces incluso se abandona el terreno historiográfico, se entra más en el ideológico, es la existencia o no de una idea de España en aquella época, en la Edad Media. Es decir, hay ejemplos, por ejemplo, Alfonso VII se hace proclamar Imperator Totius Hispaniae y Jiménez de Rada publica su famosa De Rebus Hispaniae. ¿Son estos ejemplos muestran un incipiente sentimiento nacional o son casos aislados que apenas tienen repercusión relación entre ellos? Yo creo que hay que distinguir entre que pudo existir y existió sin duda ninguna una clara idea de lo que era España desde un punto de vista geográfico y desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista histórico, que viene pues claramente reconocible desde la época romana y que ya en el Reino de Toledo, el Reino godo, pues es apabullante por el uso que se hace no ya del término Hispania, sino del término España, con S líquida, pero que ellos pronunciaban España, de tal manera que se está hablando de España desde el siglo VI o VII, por lo menos, ¿no? Y eso se aplica a un territorio que ocupa
toda la península ibérica, sin excepción, ¿no? Y además de eso, a partir del siglo VII, pues también a un pueblo, que es el pueblo hispanogodo, que desde el punto de vista no solamente político, porque existe una monarquía en la que se reconoce, y además pues toda una identificación, pues también una identidad desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista jurídico, que es importantísimo, porque no hay leyes separadas para godos y para hispanos a partir de mediados del siglo VII. Bueno, pues todo eso es indudable e indiscutible, y a lo largo de la Edad Media se va manteniendo sin ruptura a pesar de la conquista islámica, ¿no? Y con todo lo que eso supone. Emerge después con enorme fuerza. ¿Quiere decir eso que hay un sentimiento nacional? Pues yo creo que no. Es decir, una cosa es que exista una realidad histórica, cultural, geográfica, y otra cosa es que exista un sentimiento nacional, sobre todo si añadimos nacional. Que había un sentimiento de esa identidad y de pertenencia, eso es indudable. Ahí está, pues, por ejemplo, en pleno siglo XIII, pues el famoso Lord de España de Alfonso X el Sabio, que es una maravilla, ¿no? Y que describe, y está hablando de España continuamente, como habla en su testamento, habla de España, no se refiere a Castilla y León, está hablando de España. O sea, eso es algo que no se puede discutir, que existe esa realidad histórica. Ahora, ¿está eso incorporado a un sentimiento, pues podríamos decir, a lo que es un sentimiento de nación? Pues en ese momento no porque lo que está es en formación, y precisamente a lo largo de la Edad Media, sobre todo en los siglos finales de la Edad Media, es cuando, no solamente en el caso de España, sino las distintas naciones europeas, con muchas dudas y en medio de procesos muy complicados en los que tiene que ver la identificación con la monarquía, que es el verdadero elemento, digamos, de soberanía y en el que se refleja el pueblo, que tiene que ver con la identidad religiosa, que también es un factor importantísimo sin el que tampoco podríamos comprender cómo van cuajando las distintas naciones europeas, que tiene que ver muchas veces con la identificación que producen los conflictos militares. Entonces, todos esos elementos pues, van creando pues, el sustrato que permite hablar de nación en el sentido ya, digamos, moderno, y aún así, pues, a lo largo de la Edad Moderna, pues tiene que ir evolucionando pues, hasta que probablemente ya segunda mitad del 18 o 19, pues yo creo que sí que se puede hablar pues, propiamente ya de la nación con todos esos elementos. Pero quiere decir, por tanto, que antes no existía nada que pudiese identificarse con España y con la nación española. Claro que sí, todo esto que he estado hablando. Y lo que no hay es ningún momento en que podamos decir, esta es la definitiva nación española. La nación española hoy en día sigue, digamos, enriqueciendo su personalidad, haciendo frente a nuevos desafíos, a nuevos destinos, y todo eso va configurando realidades cada vez más complejas, pero también más reconocibles. Dentro de 200 años alguien podría decir, hombre, todavía en el siglo XXI no existía la nación española, ¿por qué? Porque no es como la del siglo XXIII. Eso sería absurdo, ¿no? Nosotros no estaríamos de acuerdo con eso. Pues esto es igual que cuando ahora nos quieren convencer de que no había nada que pudiera identificarse con la nación española y con España en el siglo XVI, en el siglo XIV o en el siglo XII. Lo que pasa es que esa España no se parecía, esa nación española, a la del siglo XXI. Pues claro, vaya descubrimiento que hacen ustedes, ¿no? Claro. Pero entonces el ciudadano medio, por así decirlo, de Castilla en el siglo XIII, ¿sí conocía, sí se sentía parte de esa idea de España o queda reservado a nobleza, realeza, a cronistas? Bueno, lo primero, que el ciudadano no existía como tal. Entonces lo que tenemos que hablar es pues, el súbdito del rey de Castilla, que en tierra de Campos dudaba mucho, y hubo grandes variaciones de frontera, pues si su aldea o su villa pertenecía al Reino de León o al Reino de Castilla, y en función pues, de la evolución política, de los intereses dinásticos, de los conflictos entre unos reinos y otros, pues debía obediencia al rey de León, al rey de Castilla, Y eso pues, no planteaba en aquella época enormes problemas de identidad. De hecho, no ya el campesino que vivía allí o el cura rural, sino los grandes señores
de la corte que rodeaban al rey de León, en muchos casos eran de procedencia castellana, y sucedía también absolutamente igual, y tenían sus señoríos o sus propiedades repartidas en un sitio, en otro. Eso en el caso de Castilla-León. Luego los elementos de identificación, pues también la sociedad medieval es una sociedad enormemente jerárquica. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que nadie puede esperar pues que el campesino, el collazo, el que vive en una aldea, pues vaya a tener la misma idea y dimensión del mundo que va más allá de su horizonte vital que puede tener pues, el canciller mayor del reino. La verdad es que no. Después, sin embargo, están en muchos aspectos mucho más próximos el obispo y el campesino, ¿no?, en cuanto a lo que es visión del mundo general y global, que puedan estar hoy incluso dentro de la misma élite. Pero en estas cuestiones, precisamente porque no están todavía formadas, como antes he dicho, porque están en formación, pues puede haber grandes diferencias. Lo que sí es verdad es que yo eso lo sostengo, durante muchos siglos España fue la creación de sus reyes, de los reyes hispanos, y que ellos se sienten herederos, especialmente los reyes de León, después los reyes de León y Castilla, de la corona de Castilla, se sienten herederos de una larguísima tradición que remontan de una manera absolutamente consciente a la época visigoda, y creen que su misión, no la misión del día a día, pero sí, digamos, tienen esa conciencia de dónde vienen y hacia dónde tienen que ir, que es hacia una, pues en fin, cuesta decir la palabra unidad, pero sí, digamos, a un concepto mucho más unitario. Por eso esos intentos imperiales que utilizan la fórmula política que en la Edad Media se empleaba, pues, para intentar unir realidades políticas y dinásticas diferentes. El instrumento que entonces existía, no había las confederaciones o no había la Unión Europea, pero lo que se empleaba era el concepto de imperio. El concepto de imperio que viene de Roma porque daba la imagen de pueblos muy distintos, muy diferentes, pero que respondían pues, a una misma unidad política, ¿no? Y eso es lo que se conserva en la Edad Media y a lo que se aspira. Y se vuelve a ello una y otra vez, porque has mencionado a Alfonso VII, pero verdaderamente el gran restaurador de la idea de imperio es Alfonso VI. Y no solamente eso, sino que desde luego ya con antelación en el reino de León, Asturias, pues se había estado manejando esa idea, digamos, abarcadora del conjunto de la península. ¿Como consecuencia de qué? Del sentimiento de herencia del mundo visigodo. Y hablando también un poco de las percepciones que se tienen hoy en día sobre la Edad Media, hay una que ha trascendido más y que ha calado más en el imaginario colectivo, que es la de una península dividida. Por un lado, una civilización avanzada y una gran riqueza cultural, que sería el Andalus, y otra más atrasada y embrutecida, que correspondería a los reinos cristianos. ¿Qué opinión le merece esta percepción que tanto parece que ha calado en la sociedad española? Sí, bueno, no cabe la menor duda de que Al-Ándalus, en su momento culminante, que por otra parte es enormemente breve, que es la época del califato, pues representa una civilización esplendorosa que recoge lo mejor pues, de lo que en ese momento pues, la civilización significaba, la civilización islámica, que está viviendo en ese momento su periodo clásico y alcanzando pues, sus máximos frutos. Y hay un intento pues, bastante conseguido por parte de la dinastía omeya de incorporar todo lo que estaba suponiendo pues, precisamente sus grandes enemigos, los abasíes, estaban logrando en Bagdad, pues, de todo ese esplendor, pues, crear una especie pues, de faro en Occidente que fuese Córdoba, ¿no? Y eso lo consiguen en buena medida, pero durante un tiempo muy breve, en realidad. Si se compara ese periodo con el siglo VIII o el siglo IX leonés, pamplonés o barcelonés, pues naturalmente la diferencia es enorme. Pero si estamos hablando del largo plazo, pues entonces lo que nos encontramos es que lo mismo que esa civilización islámica en Al-Ándalus
pues a partir del siglo XI entra en un indudable declive, aunque sigue habiendo elementos importantes. El mismo Averroes, pues ya de la época, vive de época almohade, ¿no? Pero aunque siga habiendo, pero es indudable que como civilización, que no hay que juzgarla solo por sus cumbres, sino más bien pues por sus zonas de meseta, está en un indudable declive, mientras que la civilización cristiana occidental, pues a partir precisamente del siglo XI, es decir, justo cuando puede comenzar, es decir, todo el declive islámico, pues comienza un desarrollo en todos los órdenes. Estamos hablando en el orden, no solamente, porque muchas veces se compara en el orden militar y claro, unos vencen a otros, no. Estamos hablando en el orden social, en el orden intelectual, en el orden artístico, en el orden de las grandes ideas, de la configuración del mundo. Y la baja Edad Media europea, pues a pesar de los problemas que presenta, pues una época de graves crisis por circunstancias tanto internas como externas, es un periodo de un desarrollo absolutamente extraordinario, que es donde se marcan ya las grandes diferencias con las otras civilizaciones medievales que habían sido pues, las compañeras y al mismo tiempo las enemigas, ¿no? Tanto la civilización cristiana oriental, llamada bizantina, como la islámica, ¿no? Entonces, ¿en qué momento comparamos? Cuando se produce el hundimiento de Al-Ándalus, que es en el siglo XIII, los reinos hispanos medievales son reinos europeos absolutamente ya. Han incorporado todo, ¿no?, lo fundamental de la civilización europea occidental. Y el siglo XIII es el momento, digamos, cumbre de la civilización medieval, de tal manera que no estamos hablando de unos reinos, pues eso, embrutecidos y tal, sino que estamos hablando, pues de, bueno, pues es la época de Alfonso X el Sabio en Castilla y León, o la época de Jaime I en Aragón. ¿Quién puede decir que esas décadas, en un sitio o en otro, pues corresponden a épocas de declive, de civilización precaria o de tal? No, son momentos de enorme brillantez, tanto en España, la España cristiana, como en Europa. Y al hilo del comentario de Europa, la historia medieval española se suele centrar, también por motivos obvios, en los sucesos que ocurren en la península. Sin embargo, ¿hasta qué punto la presencia de los reinos cristianos peninsulares afecta, es decir, tiene relación con el continente europeo? Y juegan un papel importante, son actores secundarios en toda la Edad Media europea. ¿Qué papel juegan los reinos peninsulares cristianos? Bueno, en el Concilio de Constanza, que es a principios del siglo XV, si no recuerdo mal, es ahí donde se formula por primera vez pues, la idea de las 5 grandes naciones de las que se habla de la cristiandad occidental, y que son las naciones clásicas, ¿no? Entonces, Francia, España, Alemania, el mundo germánico, Inglaterra y España. Y se considera una de las 5 grandes, pues había otras menores, ¿no? Pero de alguna manera englobadas todas en esas 5 grandes naciones, ¿no? Y así es como se distribuyen los padres conciliares pues, en las sesiones, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que a finales de la Edad Media, en el siglo XV y en una ocasión tan importante como es un concilio universal, pues la nación española tiene un reconocimiento pleno, como integradora, parte consustancial pues, de ese grupo de naciones centrales de la cristiandad, ¿no? Si eso se hubiese hecho, ese concilio se hace en el siglo IX, pues probablemente no hubiera sido así, no hubiera habido ese reconocimiento. Tenemos que pensar que la conquista árabe y lo que conllevó, y la destrucción del reino godo y el establecimiento de Al-Ándalus, pues lo que significa es que las cristiandades hispanas del norte, pues durante bastante tiempo vivieron a la sombra de Al-Ándalus y con un cordón umbilical muy estrecho, muy pequeño, con Europa. España, o las cristiandades hispanas, la cristiandad hispana, estuvo a punto, quizá, de convertirse en una de esas cristiandades marginales y exóticas de las que hay pruebas, ¿no?, que quedan al margen, digamos, de la evolución general, pues como
pudo ser, o como puede ser, por ejemplo, la iglesia armenia, o la iglesia georgiana, pues una cosa curiosa que a todos pues nos gusta conocer, pero que desde luego pues no ha jugado un papel central en la historia de la cristiandad. Lo jugó en su momento, pero después eso se corta. ¿Como consecuencia de qué? De su aislamiento, ¿no? Y España hubiese podido correr perfectamente esa suerte, ¿no? Y hubiese quedado anclada en el inmenso, eso sí, patrimonio, vamos a llamarlo isidoriano, incluso litúrgicamente, y en todos los aspectos centrales. La Iglesia hispana hubiese quedado de esa forma, ¿no? Pero sucede algo que cambia radicalmente la historia de la España medieval y que es la responsable directa, esa situación, esa circunstancia, del éxito de la imbricación de la España medieval en Europa y a partir de ahí, de España como nación en Europa a todos los efectos, que es el Camino de Santiago. El descubrimiento, la invención, pero de inventio, que significa encuentro, hallazgo, de los restos del apóstol Santiago en Compostela, cambia la historia de España, porque el Camino de Santiago se convierte no solamente en el elemento articulador que cose a todos los distintos reinos cristianos que tienen un desarrollo más bien norte-sur, pues los cose de este a oeste y les da una vía de comunicación fundamental desde el punto de vista cultural, económico y de todos, en el cual pues probablemente hubiesen tenido una historia mucho más dispersa, sino que además crea una relación, un flujo de relaciones totales, en todos los órdenes, desde lo eclesiástico a lo humano, cultural, en cualquier aspecto que se pueda imaginar de relación, y no digamos nada político, de los territorios hispanos con Europa. Porque el Camino de Santiago no termina en Roncesvalles. Los caminos de Santiago ahí empiezan a bifurcarse y abarcan prácticamente toda Europa. De toda Europa venían cientos de miles de personas cada año. Se calcula que en una Europa que había 60 o 70 millones de almas, en años de perdonanza, que son los años santos compostelanos, cuando el día de Santiago pues, cae en domingo, había más de 1 millón de peregrinos que venían a España. Hay un testimonio extraordinario de un embajador cordobés, musulmán, que iba a la corte y que dice que no podía andar por el camino simplemente de la enorme multitud que circulaba. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que durante los siglos fundamentales en los que se forja la civilización medieval, que coinciden con el momento de las grandes peregrinaciones a Santiago, siglo XII, siglo XIII, eso asegura de una manera radical la relación de España con Europa. Y eso es lo que permite, al mismo tiempo, y con esto ya termino, pues que las grandes dinastías de los reinos españoles, fundamentalmente de la Corona de Aragón y de Castilla-León, pues al mismo tiempo, pues a partir del siglo XI, comienzan a relacionarse también intensamente con las otras monarquías a través de lo que es el lenguaje de la época, que son los enlaces dinásticos. Cuando Alfonso X, que por cierto este año pues celebramos el 8º centenario de su nacimiento, nace en 1221, reclama con todo derecho la corona del Sacro Imperio, eso no era una cosa ni caprichosa ni oportunista, es que poseía unos vínculos dinásticos por su madre con la dinastía Stauffen, que le convertían en el Stauffen con más derechos a la corona, sin duda alguna, y en el jefe de la casa Stauffen, que es la casa imperial más importante que haya existido a lo largo de todos esos siglos en Alemania. Pero al mismo tiempo los vínculos con la corona francesa, con los capetos, eran impresionantes, y con la corona inglesa, con todas las grandes casas. Y Castilla o Aragón estaban en el mismo nivel, y estableciendo en el mismo nivel ese tipo de relaciones, ¿no? Así que esa idea de marginalidad pues, puede ser oportuna pues, en los siglos difíciles en los que no existe pues, esa relación
tan fluida y tan rica, que además nos inserta absolutamente en la civilización europea, con las diferencias de matiz que tienen también entre sí, pues entre Francia e Italia, o entre el norte de Italia y el sur de Italia, pero que no hay más, ¿eh? Y yo creo que no se puede hablar pues, de España como un territorio ni marginal, ni exótico, ni tal. Tenía la gran peculiaridad, que es naturalmente la que le da carácter y hasta podríamos decir sabor a toda la historia de España, que es la presencia musulmana, pues, y eso naturalmente la singulariza también en aquella época, la convierte pues, en una tierra también de cruzada. Por eso en aquella época lo que se hacía era sublimar pues, precisamente pues, todos los ideales de la época y hacerla pues, en cierto modo y en muchos aspectos más atractiva. Acaba de mencionar a Alfonso X, antes hemos hablado de Alfonso VI. Uno de los principales ejes vertebradores del poder político de los reinos cristianos en la Edad Media es la corona. Es verdad que la corona al final, casi toda la Edad Media, es una constante lucha entre nobleza y monarquía, pero ¿cómo logran estos reyes asentar su poder, consolidarlo y sobre todo afianzarlo? Antes había citado también que el elemento que rige más o menos la idea del restitutio visigoda son los monarcas. Muy bien, ¿cómo consiguen consolidar ese poder y al final enfrentarse a los nobles y vencer, por así decirlo? Bueno, en la pregunta pues va implícita la idea de que no es inexacta, de que una parte importante de la Edad Media pues, se puede resolver también en cuanto a la política interna en un conflicto entre la monarquía y la nobleza. Pero hay que pensar que en la Edad Media y durante muchísimo tiempo pues no es que haya un conflicto entre la monarquía y la nobleza, es que hay conflictos continuos entre los distintos monarcas, entre los que quieren ocupar el puesto de los monarcas para convertirse ellos en monarcas, y por otra parte, pues también un conflicto continuo entre los distintos linajes de la nobleza, pues para establecer su hegemonía a nivel local, a nivel comarcal, regional, para influir más en la corte, estar más cerca del rey, etcétera, ¿no? O sea, que estamos hablando de un mundo en el que las diferencias pues se sustancian pues muchas veces pues, a través de la vía militar, por la sencilla razón pues, de que estamos hablando de unos grupos dirigentes que son esencialmente caballerescos y por lo tanto militares, y que por lo tanto su modo de actuación y de hacerse presente y de ocupar el poder pues tiene mucho que ver pues, con lo que es su vocación y su forma de expresar su manera de estar en el mundo, que es a través de las armas, y no se puede esperar por lo tanto otra cosa. Así que cuando hay conflictos entre la monarquía y la nobleza, pues también muchas veces se expresan de esa forma que hoy nos da la impresión pues, de un mundo bastante caótico, cuando como digo, pues muchas veces estos conflictos pues quedaban también, eran a cierto punto epidérmicos, no penetraban en el conjunto de la sociedad como los conflictos actuales en los que se habla, y se habla solamente de la movilización total. En la Edad Media no hay movilización total de nada, ¿no? Ante este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran cambio, ¿no? Es decir, ¿por qué al final se va hacia un mundo que en toda Europa, que termina siendo dominado por las monarquías, incluso monarquías absolutas, cuando se venía de un mundo feudal en el que el poder de los reyes pues se había dispersado, se había desmigado hasta el punto que muchas veces era irreconocible? Pues aparte del hecho de que la sociedad feudal es una sociedad dentro de sus de estas características que acabo de mencionar, que la hacían pues, bastante inmanejable en muchos momentos, es una sociedad jerárquica. Y nunca se discutió, fuese cual fuese la situación en ningún país, que el rey ocupa la cumbre de la pirámide feudal. Y al mismo tiempo, eso hizo que cuando los reyes, en unos casos, en fin, habría que ir sitio por sitio, pero vamos a ir a un elemento común, van adquiriendo más poder, pues al mismo tiempo tienen más capacidad de ejercerlo. Pero hay un cambio fundamental, y es que a partir del siglo XII, sobre todo a partir del siglo XIII, pues se rescata, se incorpora el derecho romano. Y el derecho romano, que viene a sustituir lentamente, pero de una manera pues, muy clara, a los distintos derechos feudales, pues establece una serie de capacidades para el poder de las monarquías, que viene pues, directamente y también de manera adaptada, ¿no? Porque pasa mucho por el derecho canónico. El derecho romano,
que aprovechan las monarquías, antes ya ha sido también, pues, digamos, aprovechado y elaborado por la Iglesia, especialmente por el papado en el derecho canónico, ¿no? Esto es un instrumento de extraordinaria importancia, porque nadie estaba en condiciones de discutir, como consecuencia del extraordinario prestigio de Roma y del imperio de lo que antes hablábamos, pues que el derecho romano no pudiera tener prioridad. No se podía discutir desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, pues sabemos que daba pie, pues, a muchos conflictos, ¿no? Y Alfonso X, volvemos a él, pues los vuelve a tener, porque cuando él redacta y crea las partidas, pues resulta que no puede establecerlas, pues porque el reino, bueno, se opone, y tendrá que esperarse a la época de Alfonso XI para que eso suceda, pero él tenía muy claro el concepto de cuál era el derecho que quería para el reino. Pero hay resistencias en el reino porque están apegados a sus fueros y a sus derechos previos, ¿no? Pero es un apegamiento que lo que no tiene es capacidad de respuesta teórica frente a lo que significaba ya para entonces el derecho romano. Hemos citado antes al Camino de Santiago y también junto a la corona ahora mismo, otro de los grandes ejes vertebradores del poder en la Edad Media era la Iglesia. De hecho, tras la caída de Roma, la cultura se refugia en los monasterios y la Iglesia emerge como el gran centro intelectual del medievo. ¿Hasta qué punto o qué papel jugó la Iglesia en la construcción de estos reinos medievales en España? Bueno, la Iglesia, tenemos que pensar que es una institución que es la única que sobrevive y además que sale muy fortalecida como consecuencia de todos estos procesos que llamamos las invasiones, la caída del Imperio Romano, etc., ¿no? No me voy a remontar, iré más atrás, pero quiero decir que esa fortaleza de la Iglesia desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista moral, su capacidad legitimadora del poder, su capacidad, pues, para crear identidades, porque si algo creen las sociedades medievales que son es cristianas, eso por encima de todo, pues todo eso hace que cualquiera que fuese la forma en que interviene, lo que tenemos que dar por seguro es que interviene. Entonces, lo que vamos a decir, ¿cómo lo hace? Ahora, pensar, ¿tuvo importancia? Pues sin duda ninguna, por todo lo que estoy diciendo. Es decir, la Iglesia es el gran respaldo, pues, de cualquier sociedad medieval en todos los órdenes. Y toda la cultura medieval, pues, está influida, con muy ligeras excepciones que podemos mencionar, pues, por ejemplo, ciertos aspectos de la cultura caballeresca, como puede ser, por ejemplo, la heráldica, que es un mundo interesantísimo y muy importante, en el que la Iglesia no tuvo ninguna participación en su creación y en su difusión, aunque después hay una heráldica eclesiástica, pero estaríamos hablando de fenómenos, pues, hombre, hasta cierto punto secundarios, ¿no? Bueno, pues fuera de eso, pues, digamos, ocupa todo el escenario, ¿eh? Entonces, ¿cómo interviene en el caso concreto de España? Pues la manera en que interviene, pues lo primero es haciendo posible de muchas formas la resistencia frente al Islam, eso sin duda alguna. Es decir, no vamos a hablar ahora de los cristianos que viven bajo dominio musulmán, los mozárabes, nos vamos a remitir exclusivamente a los cristianos que viven, pues, en sus propios reinos cristianos, las cristiandades del norte fundamentalmente, ¿no? Bueno, ahí el papel de la identificación, de la identidad cristiana, pues es clarísimo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el símbolo de los reyes de Asturias? Es la cruz. No es otro, no es otro elemento ni tal, es la cruz, y eso es el elemento movilizador, identificador, y naturalmente quien está respaldando todo eso, pues, es la Iglesia. Hasta que no hubo un obispado en Oviedo en época de Alfonso II, pues prácticamente parece como si el reino asturiano, pues, no hubiese tenido, pues, como diríamos, personalidad suficiente. No estaban nada cómodos, pues, dependiendo eclesiásticamente de Toledo o de cualquier otro obispado que estuviese bajo dominio musulmán. Entonces, eso es y fundamental, ¿no? Luego,
a lo largo de tantos siglos, pues el papel que juega la Iglesia pues es muy diverso. La Iglesia tiene también sus propios intereses. La Iglesia juega un papel fundamental en esa imbricación que antes llamaba de España con el resto de la cristiandad occidental. A los papas y a los abades de Cluny les preocupaba muchísimo el hecho de que en los reinos hispanos pues se siguiese una liturgia y hubiese toda una estructura eclesiástica que no era la romana. Y entonces uno de los objetivos importantes, primeros, tras la reforma gregoriana en Roma, pues va a ser, con lo que respecta a España, acabar pues, con esa liturgia, con el rito propiamente mozárabe o isidoriano o hispano, como lo queramos llamar, y que el rito romano pues, se imponga plenamente, etc. O sea, tiene sus propios objetivos que tiene que ver con eso. Ahora, después, pues, en cada reino pues hay también sus obispados de referencia que juegan también pues, un papel articulador enorme desde el punto de vista no solamente eclesiástico, también político en cada uno de esos reinos, los arzobispado de Santiago o como puede ser el obispado de Toledo o Tarragona. Entonces vemos que está pues, verdaderamente, digamos, formando parte del conjunto de elementos que configuran cada una de esas realidades, cada uno de esos reinos plenamente, ¿no? Por lo tanto, no se puede prescindir de ella de ninguna forma. Y luego, pues, y finalmente con esto termino, pues el papel que juega en la Iglesia en determinados momentos pues, para forzar la unidad de acción frente al Islam, pues es importantísimo, y concretamente del papado. Es decir, por ejemplo, la campaña de las Navas de Tolosa fue posible, y la cruzada que entonces se predicó fue posible pues, por el continuo, primero por la preocupación en Roma y en la Iglesia occidental, por lo que estaba pasando en España como consecuencia del auge almohade. Y en segundo lugar, pues no solamente la predicación de la cruzada, es que son los legados papales los que directamente obligan a los distintos reinos hispanos pues, digamos, a unirse para esa campaña que termina en las Navas. Es un ejemplo, pues se podrían poner muchos más. Y ya como última pregunta, aunque ya la hemos abordado un poco cuando le preguntábamos la diferencia entre el Al-Ándalus y los reinos cristianos, también se ha solido caracterizar la Edad Media como un periodo oscuro y decadente, es decir, en la que la ignorancia más o menos campaba a sus anchas, aunque poco a poco esta visión se ha ido transformando y se da paso a otra que se destaca más la complejidad de la época y en la que ya se destaca sobre todo el notable desarrollo cultural y artístico que se produce. ¿Qué fenómenos de este tipo de cultural artístico se pueden subrayar o se pueden destacar en la España medieval? Bueno, hay que distinguir siempre, es que convendría más hablar de las edades medias que de la Edad Media, porque claro, si comparamos el siglo VI pues, con el siglo XV, pues es que hay mucha más diferencia entre el siglo VI y el siglo XV que entre el siglo XV y el siglo XIX. No voy a decir el XX-XXI porque aquí ya pasan muchas cosas, pero desde luego la diferencia pues es muy grande, ¿no? Entonces, haciendo un esfuerzo enorme de síntesis, dos cosas que pasan. Una la he mencionado, es el Camino de Santiago, que a través del Camino de Santiago entra primero el románico, que además es, llamamos el románico, pero muy bien podría llamarse el arte jacobeo, es el arte del Camino de Santiago, surge en torno a los caminos de Santiago en Francia, después en España y se extiende a otros sitios, pero entonces es fundamental el Camino de Santiago como elemento, yo creo que principal, ¿no? De lo que culturalmente aporta la Edad Media y tal, y luego allí pues ese fenómeno que hay que consignar, ¿no? Que es el hecho de que bajo determinadas circunstancias algunas ciudades pues, se convirtieron en punto de encuentro pues, de, hoy llamaríamos intelectuales, cristianos, judíos, musulmanes, que pues, la verdad fue algo pues, muy estimulante y que dio enormes frutos.
hay una cosa bastante curiosa, y es que esto cuando sucede es cuando esas ciudades normalmente están ya bajo dominio cristiano y no antes. Por ejemplo, el caso de Toledo, ¿no? El caso de Toledo con su famosa escuela de traductores, que no hay que imaginarse pues, como una escuela de ninguna manera, pero sí es verdad que como consecuencia del mecenazgo, especialmente de los arzobispos de Toledo, pues, y después también de los propios reyes, incluso del propio Alfonso X el Sabio, que vuelve a salir aquí, ¿no? Pues es un punto en el que se produce este encuentro con resultados espectaculares, pues verdaderamente es algo muy, pero que muy notable. Y no es el único caso, pues en tono menor, pues se producen también en otras ciudades españolas en distintos momentos de la Edad Media.